El siguiente programa es apto para toda la familia. Buenos días, iniciamos con las informaciones. Encuentran el vehículo de la joven desaparecida Belkis Uyapa Molina Gómez. Fue encontrado en el sector de Santa Cruz de Yojoa. Además, en instantes les informamos, los combustibles siguen a la baja, mientras los comerciantes y los consumidores exigen la reducción en el precio de los productos de la canasta básica. También le informaremos, se desarrollan brigadas médicas en el norte del país, esto para atender diferentes necesidades de la población de ese sector. Y atento todo el sistema de educación, porque del 22 al 26 de agosto se realizaría la aplicación de pruebas del conocimiento a más de 43,000 docentes. Finalmente, Puerto Cortés celebra su feria agostina con desfile hípico y buen ambiente. En breves, los detalles. Hola, muy buenos días. Les saluda Alejandra Rivera. Es un gusto enorme saludarles una nueva semana, una nueva jornada informativa con un gran equipo de trabajo para poderles informar de todo lo que ha acontecido este fin de semana, tanto en noticias nacionales e internacionales. Ruth Muñoz, es un gusto saludarle. Feliz inicio de semana. Buenos días, Alejandra. Igualmente es un placer saludarles en este hermoso lunes 8 de agosto. Seguimos avanzando en este mes. Nos aproximamos al mes patrio y nosotros, por supuesto, siempre estamos listos, atentos con todas las informaciones cuando el mes de la familia avanza. Y por supuesto, de esta manera damos inicio esta semana a Hola Honduras con las noticias. En efecto, Ruth Muñoz, damos inicio con todas las informaciones. Le presentamos a continuación un resumen amplio de todo lo acontecido este fin de semana, en donde se destacan al menos 34 capturas. Escuchemos a continuación. En un sábado y domingo de capturados, se convirtió este primer fin de semana de agosto al detener las autoridades policiales a 34 personas ligadas a estructuras criminales como el narcotráfico, tráfico de armas y drogas. Específicamente en estas últimas 24 horas, la Dirección Policial de Investigaciones ha logrado detener a 34 personas por suponer responsables de diferentes delitos, en el cual un grupo de estas se les ha ejecutado orden de captura y otras pues se han detenido de manera flagrante y se han remitido a la Fiscalía de turno para deducir responsabilidad. Algunos decomisos en el caso de infragrancia, ya sea armas de fuego, tipo pistola, tipo fusil, como igual droga, marihuana, cocaína, crack. De esta manera pues se ha mantenido un poco activo el fin de semana, se han desarticulado diferentes estructuras criminales, se ha dado fuerte golpe a estructuras criminales, tal el caso de la pandilla 18 en el sector de Sabana Grande, como también otra persona que se logró detener con indumentaria policial en el sector de Talanga, y así pues seguimos realizando también inspecciones en torno al caso de la desaparecida Belkis Molina. De igual forma se capturó, trasladó y presentó ante la Corte Suprema de Justicia al extraditable Caracol Powery en Guanaja por los delitos de producción, distribución y tráfico de drogas hacia los Estados Unidos. Al ciudadano hondureño Michael Terringer Powery Wood en un sector de Guanaja, Islas de la Bahía. 2. La detención obedece a una orden de captura emitida el 12 de marzo del 2021 por el Juzgado de Extradición de Primera Instancia de la Honorable Corte Suprema de Justicia con fines de extradición. Los cargos son por conspiración, fabricación, posesión y distribución de 5 kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contenga una cantidad detectable de cocaína con la intención de importarla ilegalmente a Estados Unidos de América.
A la fecha, son más de 30 los hondureños y hondureñas que han sido extraditados hacia los Estados Unidos y según autoridades policiales, faltan aún más por ser enviados al país del norte. Con cámaras de Ángel Maradiaga, quien les informa, César Euceda. Y en el norte del país también se confirmaron varias capturas, entre ellas la de un sospechoso en la desaparición de la joven Belkis Molina. Importantes detenciones se desarrollaron en la zona norte durante ese fin de semana. Autoridades dieron con el hallazgo de la camioneta de Belkis Molina en la aldea Chaquitón, Santa Cruz de Yojoa, la joven que lleva desaparecida desde el 21 de julio. Situación que dejó la captura de un sospechoso, ya que este tenía en su vivienda el carnet de Belkis. Ese carro es el de Belkis, ella fue transportada allí y evidentemente los que pretendían esconderlo lo dejaron en ese lugar sin placas y ya tapado, como ustedes lo encontraron y lo vieron ayer. Estamos también cerca de muchas evidencias más que vinculan con los actores materiales de este hecho. Evidentemente aquí no hay casualidades. Todo lo que se está haciendo, el trabajo que se está haciendo, vincula de una u otra manera al capturado. Bueno, tenemos varias hipótesis y de ese trabajo que se continúa es el que pronto va a dar su cosecha, ¿verdad? La prensa lo sabrá. En el sector de Lomas del Carmen se registró una masacre, la cual cobró la vida de 3 personas del sexo masculino. Siempre aconsejábamos, siempre le decíamos, apártese de la mala gavilla, porque yo soy una persona, le decía que yo no soy engavillada y no le va a traer nada bueno. Y mire, esas son las consecuencias por no agarrar consejos los jóvenes. Nosotros prácticamente quedamos en la calle porque nosotros perdimos absolutamente todo. Y la verdad que ahorita me agarró a quemarropa. Se logró la captura de un ciudadano tras cometer el delito de tráfico ilícito de drogas. Huyó del país por aproximadamente 3 años. Tenemos también en las últimas horas un requerido en el Aeropuerto Internacional Ramón Villa de Morales. Se trata de un joven de 32 años al cual se le supone que está ligado directamente con lo que es una estructura criminal dedicada al narcotráfico, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Se trata de la estructura criminal del hondureño extraditado Byron Ruiz, esta persona originaria de Olancho, que fue detenida en Guatemala en el año 2018 y en el 2019 fue extraditado hacia el país norteamericano, ya que se le investiga por lo que es el delito de narcotráfico. La viceministra de Seguridad aseguró que se está trabajando duramente hasta dar con el paradero de Belkis Molina y esperan encontrarla con vida. Informa para ustedes Mariela Manzanares. Y una nueva masacre se registró este fin de semana en el sector de Comayagua. 3 jóvenes fueron brutalmente asesinados, así lo han dado a conocer las autoridades policiales, estos mientras departían en un cumpleaños en un bar de este sector del país. Las víctimas respondían a los nombres de Exomio Nazar, Mirza Chévez y Saúl Domínguez. El hecho ocurrió en un negocio ubicado en la CEA 5, sector de Los Palillos, Comayagua. Hasta el momento, la Policía Nacional no ha brindado declaraciones sobre esta nueva masacre que enluta a 3 familias hondureñas. Mientras tanto, comerciantes y productores, además de los consumidores, están diciendo qué está pasando, porque llevamos 5 semanas con el precio de los combustibles a la baja. Sin embargo, esto no se refleja en el consumidor final. Se mantiene en 90% el precio de los productos de la canasta básica elevados.
5 semanas consecutivas de rebajas en los precios de los carburantes se han registrado en el país. Así lo reafirman las autoridades del Consejo Hondureño de la Industria Petrolera. Por quinta semana consecutiva estaremos teniendo descuentos en los precios de los carburantes en el mercado nacional. Esta próxima semana la gasolina superior estará reflejando un descuento de alrededor de 5.66 por galón, la gasolina regular de alrededor de 3.38 por galón, el diésel de 2.98 y el queroseno de alrededor de 2.84. Estos movimientos que estamos viendo, esta tendencia que continuamos viendo, pues es el reflejo de los movimientos internacionales que estamos viendo en el precio del crudo y de los refinados. Y miembros de la Junta Directiva de Ferias Capitalinas mencionan que solamente un par de productos se ha visto reflejada esta reducción que supera los 20 lempiras. Bueno, solo hay 2 productos que tuvieron movimiento esta semana y específicamente lo que es el elote en bandeja de 25 a 30 y el pataste que bajó de 9 a 8. Estabilidad en todos los demás sectores, a esperas, usted mencionó el tema del combustible, a esperas de que con esta rebaja que se le han hecho en las últimas semanas al combustible, los empresarios puedan trasladar estas rebajas en los productos que ellos comercializan, que distribuyen y algunos de ellos que los procesan. Y para comerciantes, esta tendencia se ha convertido en un calvario, ya que lo único que hacen es absorber los costos elevados para mantener a sus clientes. Pero nosotros siempre la preferencia entre el cliente, uno tiene que mantener el precio, entonces uno hace una rebaja, se le deja hasta en 150 lempiras la libra. Subió el marisco de exportación. Lo que viene de otros, entra de otros países. A pesar también los consumidores. O sea, si usted le sube mucho, no vendo. Yo tengo que trabajar con el margen que tenía antes. Yo siempre voy absorbiendo costos, sí. Aumentos en algunas cosas han habido, pero igual nosotros aquí en la feria nos seguimos manteniendo y vamos a hacer todo lo posible para ver hasta dónde aguantamos, ¿verdad? Porque vamos a tratar de mantener en todos los precios, si es posible, unas 2 semanas más o menos. Y si es posible más, si la bolsa aguanta. Según datos proporcionados por los comerciantes, entre un 25 a un 30% se han encarecido todos los productos de la canasta básica hondureña. Con cámaras de Ángel Maradiaga, les informa César Euseda. Y definitivamente que la queja de los consumidores y los comerciantes es válida. Mire usted, durante 5 semanas se han mantenido a la baja el precio de los combustibles y justamente en pantalla, en Tegucigalpa, tenemos un nuevo precio que está vigente a partir de las 6 de la mañana de este día. En la gasolina superior, 121 lempiras con 82 centavos. La semana pasada costaba 127.49. Estamos hablando de una rebaja de 5 lempiras con 66 centavos. La gasolina regular, por su parte, a partir de este día está costando 109.05. Estaba con un precio de 112.43. Hablamos de una rebaja de 3 lempiras con 38 centavos. Por su parte, tenemos el querosén con 103 lempiras, una rebaja de 2 lempiras con 81 centavos, y el diésel, que está costando a partir de este momento 115.41, una rebaja de cerca de 3 lempiras. Esto en cuanto a Tegucigalpa, pero en San Pedro Sula también se han visto variaciones significativas similares a las registradas en Tegucigalpa. La gasolina superior a partir de este momento está costando 119.47 lempiras, hablamos de una rebaja de cerca de 6 lempiras. También la gasolina regular está costando a partir de este momento 106.72, pasó de costar 110.2, es decir que la rebaja es de 3 lempiras con 41 centavos. El querosén está costando a partir de este momento 101 lempiras, una rebaja de cerca de 3 lempiras. El diésel está costando 112.91, pasó de tener un precio de 115.89, es decir, una rebaja de 2 lempiras con 98 centavos.
10:16 de la mañana, vamos con contactos completamente en directo aquí en la capital de la República. Se encuentra Pablo Martínez y también Walter Pérez. Iniciamos con Walter Pérez desde Medicina Forense, donde se desprende información importante a esta hora de la mañana. Walter, con usted, buenos días. Buenos días, compañeros. En efecto, tal como lo puntualizan, ubicados desde Medicina Forense, misma que reporta en las últimas 48 horas alrededor de 11 cadáveres que han sido ingresados por el respectivo personal de esta entidad. Entre ellos sobresale, compañeros, los ciudadanos, los hondureños, que fallecieron de manera violenta en el sector de Comayagua. Hablamos de el señor Exiomo Názar Osorto, Mirza Chávez y Saúl Domínguez. Estas tres personas, según datos que maneja la misma autoridad policial, se encontraban departiendo en un cumpleaños en horas de la noche del pasado sábado, en horas de la madrugada, podemos decir, y posteriormente en ese instante pues llegaron sujetos desconocidos y sin mediar palabra arremetieron contra la humanidad de estas personas. Se sabe que uno de ellos se encuentra, Saúl Domínguez, fue llevado a un centro hospitalario en un intento de salvarle la vida, pero al llegar al respectivo centro hospitalario expiró. Sus cuerpos fueron traídos este pasado fin de semana aquí a las instalaciones de Medicina Forense y ya fueron entregados los cuerpos a sus familiares. Estas personas pues lastimosamente se suman a la lista de hechos violentos que lamentablemente ocurren prácticamente a diario en el país. También se encuentran los cuerpos de otras personas que fallecieron tanto de manera violenta, otros que fueron traídos del hospital escuela y también que fallecieron a causa por accidentes vehiculares. Entre ellos se encuentra Marvin Alexis Godoy, él fue traído del sector de Daní. Se encuentra Edwin Tomás Ferrera, fue traído de Yuscarán. Así también se encuentran otras personas, entre ellos José Florentino Sánchez, que fue trasladado desde el sector de la colonia 21 de febrero. Estas son parte de las personas, compañeros y televidentes, que lastimosamente perdieron la vida. Se suman a la lista de hondureños que lastimosamente partieron de este mundo por diferentes causas. Lo lamentable aquí que los hechos violentos no paran, como el registrado, recalcando los de Comayagua, esta nueva masacre que se registró en las últimas horas y donde lastimosamente perdieron la vida estas tres personas. Ambos ya fueron entregados a sus respectivos familiares. Imágenes totalmente en directo desde este sector, compañeros. Si no hay consultas, con ustedes, buenos días. Buenos días, Walter Pérez. Gracias por esta información a esta hora de la mañana. Nos mantenemos atentos a más enlaces aquí en Tegucigalpa. Al regresar de la pausa, se encuentra listo ya nuestro compañero Pablo Martínez. Desde un sector importante de la capital hay denuncias por parte de pobladores, donde hay mucha basura en las principales calles y ciudades de aquí del país y sobre todo de la capital. Vamos a la pausa, ya regresamos con más información. En efecto, Ale, vamos a cumplir en este momento con nuestra primera pausa. Usted no se despegue de la pantalla porque al regresar, en opinión de expertos, no estamos preparados para la llegada de la viruela del mono. Esto y más al volver. Y le tenemos buena información esta mañana. Nueva temporada Locura Digital. Las mejores bromas, lo mejor del cine, los videos más virales, tu mundo jugador. Locura Digital todos los domingos a partir de las 8 de la noche, solo por BTV, presentado por supuesto por Claro. Rompe los límites con un nuevo smartphone desde 1,149 lempiras. Claro que sí.
3182-5600 es la línea telefónica que nosotros hemos puesto a su disposición para que se comunique con nosotros. Háganos saber sus comentarios y sus denuncias a través de nuestro número de WhatsApp. Justamente se lo repetimos, 3182-5600. Y hablando precisamente de denuncias, nos enlazamos en directo con nuestro compañero Pablo Martínez. Nos indica que totalmente llena de basura ha amanecido la calle del comercio de la colonia Kennedy. Falta de educación entre los hondureños definitivamente. Con usted, Pablo, la información completa. Buenos días. Buenos días, Ruth, buenos días a todos los televidentes. Efectivamente, sin duda alguna, falta de educación, al menos de algunos valores imprescindibles en algunas personas que deberían de tenerlo. ¿Y por qué? Porque así amanecen algunas de las calles de la colonia Kennedy. Observen bien, desde muy temprano, en pleno lunes, cómo se pueden observar estos cúmulos de basuras aquí a orilla de calle. Nosotros estamos ubicados donde comúnmente se conoce como la calle del comercio. Es una de las calles más importantes de esta colonia debido a toda la actividad, pues por acá quedan las ventas, digamos, de alimentos, empresas, de igual manera cualquier tipo de comercio que se pueda dar. Pero observe bien, esto sin duda alguna le resta, por supuesto, vistosidad al lugar porque genera desaseo, genera mal olor, genera por supuesto que la misma, en este caso las personas que quieren transitar por esta zona tengan que moverse de la acera y salir a la calle porque está llena de basura. Y no solo este sector, mire, 20 metros más adelante se encuentra básicamente lo mismo. 20 metros más adelante es otro cúmulo de basura y así sucesivamente, compañeras. Entonces, algunos de los vecinos pues nos han dicho que la verdad esto les molesta. Sin embargo, pues en la mayoría de los casos son ellos mismos quienes viven en estos bloques, quienes pues vienen y desconocemos realmente si no tienen algún espacio donde poder tirar la basura, porque cercano a donde se registra, digamos, la parte del mercado de la Kennedy hay, ¿verdad?, un espacio donde se puede botar basura. Incluso aquí hasta con anuncios de la misma alcaldía, distrito municipal, que dicen multa de 5,000 lempiras, pero qué irónico, porque solo lo cerraron el lugar, básicamente con una cerja para que no pusiera la gente ahí, pero lo puso afuera del mismo, pues, o sea, grandes cantidades de basura. Sabemos que los animales de igual manera, pues, son que deambulan en las calles, tienen hambre, por supuesto, rompen estas bolsas y así hace que la basura que viene en bolsas, pues, quede completamente regada en la calle. Incluso hasta han puesto aquí algunos letreros: aquí no es basurero, dice, el recolector de la basura pasa los días lunes, miércoles y viernes, observen bien. Y en este caso, pues, encuentran aquí básicamente todo lleno de basura. Vamos a continuar este contacto en este otro sector porque, pues, nosotros, para que ustedes vayan observando cómo no solo es en esta, sino en varios metros adelante, porque esto sin duda alguna que genera, pues, tanto mal olor como un desaseo para las personas que transitan desde muy temprano, porque hemos visto bastantes niños, fíjense, varios niños que desde muy temprano pues son recogidos por los buses que los transportan hacia sus centros educativos y les toca esperar al lado de un cúmulo de basura. Ellos van bien aseados a su escuela o colegio, sin embargo al lado de toda esta basura pues cogen mal olor, se paran en algún desecho y sin duda alguna pues esto no es como muy productivo para cualquier niño o niña que se transita en este lugar. Observen bien, mire cuántos metros hemos avanzado y así sucesivamente. Cada 20, 15 metros se encuentra otro cúmulo de basura y así sucesivamente. Es por ello que los vecinos pues le piden a sus mismos vecinos, porque esto es aquí algo bien extraño, ¿no? Quienes no tienen esta cultura pues le piden a los que realmente vienen y tiran basura que puedan tomar realmente conciencia para evitar que se mire esto tan horrible, por así decirlo, tanto desaseo y tanta basura acumulada a la orilla de las calles, aquí en la calle del comercio de la colonia Kennedy. Este ha sido mi reporte de este lugar, atendiendo por supuesto nosotros las múltiples denuncias que nos llegan a través de la línea que tenemos habilitados. Con esta información yo retorno a los estudios principales. Buenos días. Buenos días, gracias a nuestro compañero Pablo por esta información y definitivamente nos llama la atención justamente donde está el rótulo no botar basura y justamente ahí se acumula esta gran cantidad de bolsas que definitivamente esto es una contaminación ambiental, no solo visual, porque esto también nos genera problemas a la salud. El llamado a los vecinos, no queremos estar pasando este tipo de denuncias, pero definitivamente que es importante darle a conocer a la gente, esta es la cultura que tenemos y no es posible, estamos en pleno siglo XXI y como hondureños no podemos permitir este tipo de acciones más aquí en la capital de la República. Y le recordamos 3182-5600, la línea telefónica activa para que se comunique con nosotros. Y de inmediato ahora nos vamos hasta el norte del país. Está listo nuestro compañero Samuel Cuello con el doctor Carlos Umaña, temas relacionados a la salud. Samuel, buenos días, ¿cómo está?
Así es, muy buenos días, licenciada, a toda la audiencia que nos sintoniza a esta hora por la pantalla de All Honduras. En efecto, así como usted lo está adelantando, nos encontramos esta mañana con el doctor Carlos Umaña, porque, doctor, hasta el momento tenemos información de que en los próximos días estarán ya llegando el nuevo lote de medicamentos aquí en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Esto es una nota positiva, ya que los pacientes están en plena necesidad de recibir sus medicamentos en contra de tantas enfermedades que recibe este centro asistencial. Usted nos indica esta mañana más información. Sí, muy buen día en cabina, a su inmenso auditorio. Es una buena noticia. Tuvimos la oportunidad de conocer que, bueno, primero se empezó a solucionar los problemas del Hospital Regional del Norte y del de especialidades con compras locales. Esto ha hecho que podamos tener los insumos necesarios para operar los pacientes de ortopedias, no cancelar cirugía selectiva. Esto es muy positivo por parte de las autoridades y nos informaron que ya a partir de la otra quincena empieza ya la licitación a ingresar y que calculan que en la tercera semana del mes de agosto, última de agosto, ya va a estar resuelto el problema del abastecimiento en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Igual situación en la Secretaría, donde tuve la oportunidad de conocer que los medicamentos comienzan a entrar de la compra directa y que en este mes de agosto se resuelve también el problema finalmente. Y las pruebas COVID del Seguro Social pues se han estado ejecutando a los pacientes graves con los diagnósticos correspondientes y a los pacientes muy sospechosos de COVID-19. El resto se han incapacitado. Afortunadamente nos ha empezado a bajar ya el número de pacientes. De 20 que teníamos hospitalizados se mantuvo en 6, 7 y esto es importante. Es una nota positiva también. Ha mejorado el esquema de vacunación de los derechohabientes, se han ido a poner la tercera dosis o cuarta a la Secretaría de Salud. Esto nos pone contentos, significa que por lo menos nuestros derechohabientes del Seguro Social están tomando en serio esta situación y se están vacunando. Doctor, la necesidad de también bajar la edad en este momento para el segundo refuerzo es importante y así proteger a miles de hondureños. Sí, pero yo estoy satisfecho con los 40. Mire, evidencia científica de una cuarta dosis, no les voy a engañar, todavía no ha salido una sólida evidencia científica en los pacientes jóvenes. Son países los que la están ejecutando, no todos. Y a mí me parece que en aras de racionalizar las vacunas, me parece correcta la decisión de que sea a partir de los 40 años y que la población que tenemos, 1.2 millones de personas que no ha terminado la tercera, se vacune con la tercera dosis. Si usted se vacuna al menos 3 dosis, va a lograr sobrevivir de COVID-19. La gran mayoría de las personas la pasa bien y no digamos con una cuarta dosis para los mayores de 40 años. Así que yo creo que lo importante es desde los 12 años hasta los 40 terminar ese esquema de 3, que es lo que la ciencia médica ha aprobado. Muchas gracias. La información desde la zona norte de nuestro país con noticias positivas en torno a la vacunación, también al abastecimiento de medicamentos aquí en el Instituto Hondureño de Seguridad Social y también a la espera de que vengan estas pruebas contra el COVID-19, ya que sabemos que estamos pasando por un momento difícil aquí en la zona norte de nuestro país. Compañeros, antes que nada también enviarle mi muestra de felicitaciones a Darwin González, que hoy está tiernito hoy, está esta mañana pues de cumpleaños, así que muchas bendiciones para él y mire, el lunes trabajando como Dios manda, así que un saludo también para nuestro camarógrafo aquí en la zona norte de nuestro país. Con imágenes de Darwin, vamos a regresar a los estudios principales de Honduras. Muy buenos días. Buenos días, gracias Samuel Cuello y esperamos que hoy consientan a Darwin, ¿verdad? Sí, no, ya va consentido de hoy, va pagado el desayuno. Y creo que el almuerzo también lo dejaron ahí pagado el fin de semana, así que vamos pilas ahí a celebrar. Qué bueno, Samuel. Felicitaciones a nuestro compañero camarógrafo allá en el norte del país. Y nosotros también estamos listos junto a Alejandra Rivera para actualizarles las condiciones del clima para las próximas horas. Sale con usted. Se han estado registrando lluvias significativas en distintos sectores del país y esto es porque seguimos bajo la influencia de ese ingreso de humedad del Mar Caribe y esos vientos acelerados del noreste que están transportando humedad al país, dejándonos lluvias significativas en distintos sectores del territorio nacional, sobre todo en la zona atlántica y también parte de la centro, que se han estado registrando lluvias en horas de la tarde-noche y también en horas de la madrugada. Todo apunta a que este pronóstico va a continuar por lo menos
menos hasta la próxima jornada. Es decir, que vamos a estar experimentando lluvias que podrían venir acompañadas de actividad eléctrica y vientos rachados, así que nos vamos a mantener muy atentos ante el pronóstico de lluvia que se va a estar registrando en el territorio nacional. En cuanto a las temperaturas en los extremos del día, hablando específicamente de la capital Tegucigalpa, en los extremos del día podríamos estar experimentando temperaturas máximas de 28 grados centígrados y las mínimas de 19 grados centígrados con presencia de nublados ocasionales, y también el pronóstico de lluvia sigue estando latente para este día en Tegucigalpa. ¿Qué ocurre en Comayagua? En la zona central el pronóstico de lluvia con mayor intensidad se podría estar registrando en los sectores altos y montañosos, las temperaturas máximas de 31 grados centígrados y las mínimas de 20 grados centígrados. En el norte del país, en San Pedro Sula, no descartamos presencia de nublados ocasionales. El pronóstico de lluvia también se va a mantener para este día como también para la próxima jornada. Pese a esto, las temperaturas se mantienen siendo cálidas, alcanzando 32 grados centígrados las máximas y las mínimas de 24 grados centígrados. En otros sectores importantes del territorio nacional, para poderles informar a esta hora de la mañana, en Omoa, aquí las temperaturas se mantienen siendo cálidas, alcanzando los 31 grados centígrados las máximas y las mínimas de 24 grados centígrados. ¿Qué ocurre en Yuscarán? Aquí las temperaturas se mantienen siendo agradables, de 25 grados centígrados y las mínimas llegando hasta los 18 grados centígrados con presencia de lluvias. Donde también se mantiene el pronóstico de lluvia es en la bella isla de Roatán, debido a ese ingreso de humedad que persiste en el país. Las temperaturas máximas de 30 grados centígrados y las mínimas de 26 grados centígrados podrían venir acompañadas de actividad eléctrica esta lluvia. Seguimos detallándole en el occidente del país, temperaturas máximas de 29 grados centígrados, las mínimas de 18 grados centígrados. No descartamos presencia de lluvias acompañadas de actividad eléctrica, esto en Santa Rosa de Copán. ¿Qué ocurre en La Esperanza? Aquí las condiciones se mantienen relativamente estables, máximas de 24 grados centígrados, mientras que las mínimas de 15 grados centígrados. En Nuevo Ocotepeque, temperaturas máximas de 32 grados centígrados, pronóstico de lluvia se mantienen, y las mínimas igual de cálidas de 21 grados centígrados. Vamos a finalizar con el oleaje para todos los pescadores artesanales a esta hora de la mañana, para que puedan mantenerse informados en el Mar Caribe de 1 a 3 pies de altura. Mientras tanto, en el Golfo de Fonseca, de 2 a 4 pies de altura, podría estar alcanzando los 5 pies mar adentro, así que nos vamos a mantener muy atentos ante el alto oleaje que podría estarse registrando para las próximas horas en el Golfo de Fonseca, dejándonos lluvias significativas en la zona central y parte del oriente del país. Hasta aquí las condiciones del tiempo. Vamos a continuar con más información, por supuesto, aquí en Hola Honduras. Tal y como usted lo adelantaba, Alejandra, se podría presentar lluvias durante esta semana en el norte del país. Sectores como Villanueva y Potrerillos corren el riesgo de leves inundaciones. En este sentido, expertos están haciendo el llamado a tener las medidas necesarias de precaución. Siempre vamos a estar manteniendo esas probabilidades altas de lluvias y chubascos, especialmente en el Valle de Sula por las tardes y por las noches. Esto debido a que vamos a estar en el transcurso de la semana con convergencia de vientos, con ingreso de humedad del Caribe hacia el interior del país. También podríamos tener el ingreso de una onda tropical en el transcurso de la semana, así que las probabilidades de lluvia siempre las vamos a mantener. Estuvimos en la parte de La Lima, en la Celio González, en La Planeta, y les hemos prestado maquinaria a esta municipalidad para que pueda prácticamente desahogar todo su sistema hidráulico. Se ha estado trabajando fuerte en el municipio de Villanueva, también les hemos prestado esa máquina, que es una aspiradora de tuberías, y vamos poco a poco. Recordemos que esto nos agarró a sobretiempo, pero aún así vamos trabajando. Y lanzan campaña Bordos Más Limpios, esto en el norte del país, ante la llegada de posibles lluvias esta semana. Y entonces lo que venimos es con las recreovías a celebrar con ellos. Traemos hot dog, traemos palomitas de maíz, traemos piñata, una celebración completa por el noble gesto también de que ellos se educaron. Ahora lo que estamos haciendo es reforestando con bambú. Al principio la iniciativa causó un poco de polémica, que queremos cuidar el río, queremos cuidar el bordo, pero no para estorbarle a nadie, sino para recuperar estas áreas, para que sean parques lineales y que San Pedro Sula tenga mejor calidad de agua. Porque cuando contaminamos el río, esto va a los niveles freáticos de la ciudad y de ahí bombeamos el agua que tomamos nosotros. Eso nos causa mucho daño a la salud. Ahora estamos reforestando.
Expertos en temas de salud están sumamente preocupados. Aseguran que nuestro sistema no está preparado para la llegada de la viruela del mono y a esto, por supuesto, le tenemos que sumar que no tenemos medicamentos, que el personal médico no ha estado siendo pagado en los últimos meses, entre otras cosas que enfrenta el sistema de salud. Si Honduras está o no preparada para combatir la viruela del mono, expertos en epidemiología lo ven con mucho recelo debido a la falta de medicamentos, atenciones y equipo en salud. Esta pregunta realmente es difícil contestarla para un país como Honduras, como un país donde tiene un precario sistema de salud. Yo diría que toda enfermedad hay que enfrentarla. Y en el caso de la viruela del mono, que no es nueva, tiene 50 años, alerta que dio la OMS es importantísimo porque dio las guías y nuestro país ya tiene las guías de manejo y de vigilancia epidemiológica de esta enfermedad. Para epidemiólogos, los síntomas comienzan a aparecer a los primeros 3 o 5 días luego de su contagio, dejando manchas en la cara y posteriormente extenderse al cuerpo, con el riesgo de perder la vida en casos extremos. Esto es una situación muy característica de esta enfermedad. Primero aparece en cara, después aparece en tronco y se riega a las extremidades. Pero no son lesiones individuales, son lesiones definitivamente en cantidades bastante considerables y son lesiones que, si no se manejan adecuadamente, pueden dejar cicatrices muy feas. Y la situación en el sistema de salud se agrava en la medida que no se cuenta con el personal necesario o el abastecimiento de medicamentos que solo por 30 días más han confirmado que tiene el país. Por tanto, hacemos un llamado a las autoridades para que agilicen el abastecimiento de equipos, materiales y medicamentos a los establecimientos de salud. ¿Para cuándo se podría acabar ya el medicamento? Bueno, en algunos centros de salud ya hay carencia y creemos que no tenemos ni para un mes. Sin embargo, hay otros que han manifestado por lo menos tener una pequeña cantidad, pero que no es lo suficiente para dar respuesta a la demanda de los pacientes. Ante este panorama de grandes riesgos y desafíos, muchos sectores piden a las autoridades del país ponerse las pilas en atender lo verdaderamente importante para la sociedad. Con cámara de Ángel Maradiaga, les informa César Euseda. Así es, televidentes, buenos días. Le brindamos a esta hora de la mañana el tráfico vehicular en la ciudad capital. ¿Qué está pasando por los bulevares, las calles y avenidas? En estos momentos se los mostramos, específicamente ubicados en el Boulevard Suyapa y de igual forma el Boulevard Centroamérica y el Boulevard Juan Pablo II. Estos bulevares conectan entre sí y el tráfico vehicular es sumamente fluido, tal como se puede apreciar en las imágenes totalmente en directo. Cuando el reloj marca las 6:42, estos lugares son prácticamente importantes para la ciudad capital y de igual forma una opción para circular a esta hora de la mañana cuando el tráfico es sumamente fluido. Ya eso de las 7:30, 8 de la mañana es cuando el tráfico comienza a dar otro rostro, otra cara y se comienzan a formar esas largas filas de vehículos. A nuestros televidentes a salir con tiempo para poder llegar a tiempo a sus lugares de trabajo y de igual forma evitar accidentes vehiculares. Este es el tráfico vehicular que les podemos mostrar a esta hora de la mañana desde el Boulevard Suyapa, ambos carriles, el que conecta con el estadio Chelato Uclés y de igual forma el carril que conduce hacia la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Totalmente fluido el tráfico vehicular a esta hora de la mañana. Con esta importante información nos vamos a una pausa comercial. En efecto, Walter Pérez, gracias por esta información del tráfico. Nos vamos a una pausa comercial. A regresar le tenemos buena información. Puerto Cortés de fiesta con su feria agostina. Los detalles al volver.
Y se han desarrollado brigadas médicas en el norte del país para poder atender diferentes necesidades de la población de este sector. Además, han puntualizado que continuarán con estas brigadas médicas en San Pedro Sula. Una enorme brigada médica con la Feria de la Salud del Liceo Militar de Honduras, donde hemos estado atendiendo a la población que ha asistido con atenciones médicas general, odontología, farmacia totalmente gratis. Aparte de esto, hemos tenido la exposición académica donde hemos estado dando a conocer algunos proyectos que nuestros estudiantes realizan durante sus actividades académicas. También la atención para los niños donde hay juegos, hay dulces, hay pastel, hay refrescos y también la participación de la Policía Nacional, Policía Militar, antibombas, tenemos los bomberos, Cruz Roja, o sea, una atención completa disfrutando como la gran familia liceísta. Y cambiamos en este momento el orden de las informaciones, porque analistas políticos y sociales son del criterio que el partido en gobierno, es decir, Libertad y Refundación, sobre todo la presidenta Xiomara Castro, debe de desarrollar políticas orientadas a la capacidad económica del país y la población, porque el hablar de refundación de país debe de dejarse para otro momento y no estar generando actualmente más conflictos. Yo los veo más cercanos al modelo de Nicaragua. No digo libre, digo una parte radical del Partido Libertad y Refundación. Eso se quedaron pensando en un mundo que ya no existe. El mundo del socialismo ya hace muchos años desapareció y esta sociedad hondureña es muy conservadora. Hay que trabajar lo económico y dejar lo político para cuando lo permitan las circunstancias. De otra manera, vamos a tener que enfrentar explosiones de inconformidad como se están dando en todos los países de Latinoamérica. Pero cuando se habla de constituyentes, cuando se habla de refundación, estamos hablando de imposición y de limitación de libertades. Por lo menos es lo que se proyecta ante la opinión pública y esto no favorece a nadie, mucho menos al partido de gobierno. Por otra parte, también le informamos que son al menos 43,000 los docentes que están participando por una plaza. A partir del 22 al 26 de agosto se comenzarán a aplicarle las pruebas de conocimiento para ver si aplican para estas plazas que muchos están optando. Y este fin de semana inició el concurso para plazas docentes en el que participan las 6 organizaciones magisteriales, además de una afluencia de más de 40,000 docentes que aspiran a una plaza, en un hecho que ha sido calificado como histórico por parte de las autoridades de educación. Yo creo que aquí hay 2 hitos históricos ya importantes. Lo primero es que todas las organizaciones están participando y los que han venido desacreditando al magisterio como la ACJ no está participando. Eso es importante ya para nosotros. Por supuesto, eso es un avance significativo. Y por otro lado, hemos aperturado que todo aquel que quiera venir a ver lo puede hacer. Pero el elemento más importante, el que a nosotros nos dice que el sector magisterial, es decir, los profesores y las profesoras, creen en este proceso, es un hito histórico. Tenemos un poco más de 42,000 profesores inscritos para el proceso, para unas entre 14 y 16,000 plazas que vamos a tener para el próximo año. Lo que quiere decir que el magisterio hondureño está confiado en este proceso y no les vamos a defraudar. Para el viceministro Edwin Hernández, en los pasados concursos, a través de entidades veedoras, se buscaba desacreditar al sector magisterial en formación media y superior, buscando la privatización de la educación. El último concurso se creó con la finalidad de desprestigiar la carrera docente por medio de la reprobación masiva. Entonces la reprobación masiva tenía dos objetivos fuertes. El primer objetivo era desacreditar al docente por medio de la reprobación y por otro lado desacreditar la preparación universitaria pública para proponer llevarla al sector privado. Y el siguiente paso sería el concurso para docente en servicio estricto, directiva docente y técnica docente, que se llevará a cabo en la semana del 20 de agosto
para así completar el ciclo de concursos. En este proceso para plazas docentes se cuenta con unos 14,000 puestos de trabajo, pero el próximo año se espera ampliar a más de 15,000 o 16,000 puestos de trabajo. Con cámaras de Ángel Maradiaga, les informa César Euceda. Cambiamos el orden de las noticias. El norte del país se encuentra de fiesta. Justamente Puerto Cortés ha desarrollado su feria agostina con un aumento, un ambiente bastante agradable pese a las condiciones del clima. Pues nos sentimos muy emocionados de estar ya comenzando a celebrar la feria más bonita de Honduras, que es la Feria Agostina. Desde ya podemos ver los hermosos caballos que hay y pues los invitamos que se vengan desde ya a celebrar la feria más bonita de Honduras. 6:52 de la mañana, seguimos con enlaces en directo, vamos al norte del país, nuevamente con nuestro compañero Samuel Cuello. Buenos días, Samuel, vamos con usted. Para que nuestra niñez pueda salir. Así es, muy buenos días, licenciada Alejandra Rivera. Buenos días también a toda la audiencia que nos sintoniza a esta hora por la pantalla de All Honduras. En efecto, estamos aquí desde la zona norte de nuestro país con informaciones importantes, ya que pues el gremio magisterial está hablando sobre esta recuperación que está realizando la presidenta Xiomara Castro de Zelaya. Por ello que me encuentro con don Jimmy Jonathan Sorto, dirigente de la zona norte de nuestro país, que nos brinda un poco más de detalles sobre este tema. Un subdesarrollo que es el que no deseamos. Jimmy, está pues dentro de la planificación por parte del nuevo gobierno salvar este sector educativo que es tan necesario porque es la única manera que el país salga adelante. Un país para que camine hacia el desarrollo debe invertir en educación. Si no invierte en educación, definitivamente que es un país que se sume en el atraso, en la miseria y en la pobreza. Por eso el gobierno de la compañera Xiomara Castro, vemos nosotros que está definitivamente poniéndole el diente al problema de la educación en el país, que fue abandonada por más de 12 años por los regímenes anteriores. Y en ese sentido, pues nosotros vemos que los empréstitos que se están gestionando con los organismos internacionales verdaderamente se van a utilizar, se van a invertir en educación, sobre todo en la reconstrucción de la infraestructura educativa que fue totalmente abandonada, que la deterioró los meteoros de ETA y OTA y que definitivamente necesitan esa reconstrucción para que nuestro sistema educativo pueda entrar a un proceso realmente de refundación y comience el desarrollo de nuestra patria. ¿Está trabajando el magisterio en este momento, Jim? Bueno, en este momento nosotros también estamos poniendo nuestro esfuerzo, que es nuestro deber como sector magisterial, contribuir con el gobierno para que vayamos caminando por un sistema educativo y por un proceso educativo que verdaderamente venga a dar una verdadera educación a nuestra juventud, a nuestra niñez y hayan oportunidades de empleomanía y así ir resolviendo problemas como el problema de la violencia y la criminalidad, que solo se resuelven si atacamos abajo el problema que es la miseria, la pobreza y sus causas. Muchas gracias, el licenciado Jimmy Jonathan Sorto, que nos ha atendido muy amablemente esta mañana en torno a esta evolución que está teniendo el sector educativo bajo las nuevas autoridades que comanda la señora Xiomara Castro de Zelaya como presidenta de la República. Si no hay consultas, si no hay dudas a esta hora de la mañana, y con las imágenes de mi compañero Darwin González, vamos a regresar a los estudios principales de Honduras. Muy buenos días. Buenos días, gracias Samuel Cuello por esta información en el norte del país. Regresamos a la capital de la República con nuestro compañero Pablo Martínez, quien también nos tiene importante información a esta hora de la mañana. Pablo, nuevamente con usted.
Gracias, Alejandra, y a todos los televidentes. Efectivamente, nosotros nos hemos trasladado hacia el sector de Comayagüela, específicamente la Tercera Avenida y el sector que baja de la 13 calle. ¿Por qué? Para que usted conozca. Hemos seguido dándole precisamente información a todo esto que son el deterioro que ha sufrido como tal bastantes calles y avenidas de la capital, pero especialmente el sector de Comayagüela. Observen bien cómo estos son tres, oigan bien, son 3 cráteres los que hay aquí, porque esos no son ni baches, son cráteres los que hay aquí y usted puede observar. Pero ¿qué sucede? Que al ser esta una calle que de igual manera conecta con una avenida, entonces aquí se genera bastante presencia de vehículos. Entonces lo que nosotros podemos observar en este sector es que la calle se ha deteriorado a tal punto que ha generado aquí unos cráteres que están incluso pues básicamente aquí los vehículos se van y se escucha cómo le truena la suspensión. Pero también no solo eso, miren cómo ha sufrido el deterioro que ha ido aumentando a través de los años, que se observa incluso en ese que le estamos mostrando en este momento mi compañero Walter Pérez, hasta la calle que se usaba anteriormente aquí en el sector de Comayagüela. Ya se perdió la capa, digamos, de asfalto que le habían puesto y quedó, digamos, el adoquín que se utilizaba hace muchos años aquí en Comayagüela. Y es ahí donde se le hace un llamado a la conciencia también a las autoridades, porque los mismos pobladores del sector de Comayagüela han manifestado que este sector, al menos, hacia Ciudades Gemelas, se sienten abandonados por las autoridades edilicias. Ellos dicen que las únicas obras que se practican o que se hacen son en Tegucigalpa, no así en Comayagüela, que ustedes pueden observar el gran deterioro que están sufriendo sus calles y avenidas aquí en este sector, y esto pues mantiene molestos a cierto grado la ciudadanía, al menos la ciudad capital, el sector de Comayagüela, porque consideran que están básicamente en el abandono. Y prueba de ello, ustedes lo están viendo en imágenes, cómo están las calles, avenidas de este sector de Comayagüela, que le volvemos a recalcar, es el sector de la Tercera Avenida y ya finalizando la calle 13. Este ha sido mi reporte, compañeras, de los que ustedes están en los estudios pueden observar, y es lamentable sin duda alguna toda esta situación, porque esto afecta a los vehículos y eso genera un costo hacia los ciudadanos que tienen sus vehículos, porque al final tienen que buscar repuestos que les terminan siendo muy caros. Con esta información yo retorno a los estudios. Buenos días. Buenos días, Pablo. Gracias por esta información a esta hora de la mañana. Nosotros tenemos que cumplir con una pausa comercial, Ruth Muñoz, pero ya está lista la licenciada Inma Calderón esta mañana con buena información. Así es, Alejandra, está lista con el diálogo de impacto para que usted no se lo pierda. Así que después de la pausa vamos con la licenciada Inma Calderón y su invitada esta mañana. Ya volvemos. Me atacó y me pegó un puño súper duro. Un puño en el ojo recibió Luis Huertas en Washington, D.C. El hecho ocurrió días después de que el inmigrante arribara procedente de Texas en uno de los buses enviados por el gobierno de ese estado, que sigue expulsando migrantes indocumentados de su territorio. Sin un lugar donde pasar la noche, ya en la capital estadounidense no tuvo más remedio que dormir en la calle. Entonces ahí ya fue donde empezó como otra odisea más en esta estadía aquí en este país. Sin documentos, Luis no recibió atención médica inmediata. Este caso no es la excepción, reconoce el gobierno local, y aunque Washington, D.C. es una ciudad santuario, no tiene los recursos para atender el continuo flujo de migrantes y la alcaldía requiere urgente ayuda del gobierno nacional. Dinero, tiempo y esfuerzo humano para poder abarcar, porque el gobierno de D.C. solamente no va a poder cubrir esa necesidad. Solo entre abril y junio de 2022 han llegado al distrito cerca de 6,000 migrantes indocumentados. Organizaciones no gubernamentales como Carecen asumen parte de la carga. ¿Quiénes
La entidad recibió algunos de los primeros buses, proveían orientación, alimentación y albergue por 3 días a los migrantes, pero la alta demanda ya desbordó toda expectativa. A la fecha son más de 140 buses que han arribado a Washington desde Texas y Arizona. Ya no tenemos los recursos para seguir ayudando. Entonces, cuando viene la gente, ahora, porque siguen viniendo, se va a encontrar que no hay mucho, hay menos de lo que había antes, y lo que había antes era poco. Recientemente, la administración de Joe Biden, a través de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias FEMA, asignó $1 millón para la recepción de la población indocumentada que llega a Washington. Pero incluso con estos recursos, para SAMU, la organización encargada de manejar el presupuesto en la ciudad, es imposible atender las necesidades de esta población. Entonces es esta parte, un concepto erróneo de lo que se van a encontrar acá. Inicialmente hubo familias que trajeron a los inmigrantes y los tuvieron en su casa. Nosotros tuvimos un albergue de 2 semanas para un grupo muy chiquito, pero oportunidades de tener a largo plazo vivienda para los inmigrantes nunca ha existido. Te lo juro. La misma conclusión a la que llega Luis Huertas después de lo que enfrentó. Imposible cómo conseguir oportunidades, un trabajo, tal vez una vivienda, o sea, se le cierran a uno muchísimas puertas por solo el hecho de pues, no tener papeles. Gracias por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto, pues este lunes 8 de agosto, inicio de semana, interesante tema el que vamos a abordar hoy, y es el tema migratorio. Este tema que ahora, antes lo mirábamos muy lejos, pero ahora lo tenemos tan de cerca, que nunca nos imaginamos nosotros ver tanto cubano, venezolano, haitiano en nuestro territorio. Y vean qué contradictorios. Los hondureños nos quejamos y exigimos a México, a Estados Unidos, que se respeten los derechos de los migrantes. Pero con los migrantes que pasan por nuestro país somos indiferentes. Y eso realmente es un doble discurso. Es un doble discurso porque no podemos pedir que nos traten bien si nosotros no tratamos bien. Pero justamente, ¿por qué se ha tornado imparable las migraciones hacia los Estados Unidos? Especialmente de los hondureños. La vida de un migrante no es fácil. Vimos este reportaje de La Voz de América. Al solo llegar, qué bienvenida le dan. Se pueden imaginar lo que viven en toda esa travesía junto a su familia, perdiendo todo, arriesgando todo. Y nadie está exento, porque así como están de convulsionados estos gobiernos, en cualquier momento, como dicen, agarramos el matate y nos vamos también. ¿Por qué se ha tornado imparable? Es el tema, parte del tema que vamos a abordar hoy, y yo le agradezco a Ismania Platero, una incansable defensora de derechos humanos y en esta vez pues orientada a la parte de la migración. ¿Por qué se ha tornado imparable la migración de hondureños hacia los Estados Unidos, Ismania? Desde el 2014, si recuerdas, cuando se reunió el presidente Peña Nieto precisamente aquí con el presidente Juan Orlando Hernández, se habló y él dio una entrada para la cantidad de migrantes que quisieran y se vino una crisis humanitaria tan grande que fueron unos 14,000 niños hondureños que salieron del territorio nacional porque empezaba en aquel momento la violencia a hacer estragos con la niñez. Pero de esa población que entró y que muchos organismos de derechos humanos tomaron la determinación de poner una alerta e incluso un habeas corpus por los niños, se actuó de manera muy rápida, pero se perdieron todavía en el territorio mexicano más de 4,000 niños. Quedó ese remanente que jamás nos dijeron las autoridades de México, la PGR, qué era lo que había ocurrido con esta niñez. 4,000 niños. 4,000 niños hondureños que nunca supimos cuál fue el paradero precisamente de ellos. Igual ha ido ocurriendo a medida que pasa el tiempo y a medida que va endureciendo el combate, por ejemplo, para la narcoactividad, para un delito que estaba en primer lugar, igual como el tráfico de armas, pero que de repente el tráfico humano se convierte
en una de las principales fuentes económicas para organizaciones corruptas. Aunado esto a la necesidad, al hambre, que es un tema de toda la región latinoamericana y que luego pues se va extendiendo a otros países del mundo. Hoy hablamos ya en México México lleva un conteo, un barómetro muy detallado de 20 nacionalidades al menos que están transitando, ¿ves?, por el territorio. Son 20 nacionalidades, estamos hablando de 20 países que están en conflicto y que están generando todo este. Y que en un comienzo se hablaba solo del tema de pobreza, del tema de violencia, que sigue siendo siempre la misma, solo que a medida que pasa el tiempo va recrudeciendo. Siempre las bandas criminales, esto ha sido histórico en Honduras, pero a medida que va abundando y va creciendo también la necesidad de empleo, va creciendo el abandono, las redes sociales creo que tienen que ver mucho en esto, la pandemia que nos ha golpeado enormemente y que va creando una crisis de encierro, un estrés postraumático que luego se ve reflejado precisamente en nuestros niños. Y mucha gente ahora, antes, por ejemplo, las organizaciones tenían más acceso a los fondos internacionales para ayudar y estar pendientes de la niñez. Podemos decir que hay una apatía de la comunidad internacional en torno al tema migrante en estos momentos. Claro que lo ha habido, porque si tú te fijas, y te mencionaba la niñez, ¿por qué razón? Porque hay una cantidad muy grande de niños que migran, incluso migrantes extranjeros, niños chiquiticos que están pasando por aquí, que han pasado por 7 países, digamos, desde la selva del Darién, Panamá, que no ha sido un lugar fácil para ellos, donde han sido tratados mal, donde han sido violados, abusados, y donde la población china incluso ha tratado de ayudar porque tienen ellos pues a veces más cantidad de dinero disponible para hablar por otros. Pero este abordaje de país en país va mortificando a la niñez. Cuando ya vienen a Honduras estos niños tan golpeados, son también ignorados por las autoridades hondureñas como lo es ignorado el niño hondureño. Ya no hay financiamiento para muchas organizaciones que antes trabajaban con niñez muy fuerte. Se eliminó todo lo que antes era el Consejo Nacional, no de lucha contra el narcotráfico, que regía las políticas preventivas del Estado, que era como un pulpo, ¿no?, para manejar fondos de prevención. Todo esto desapareció en Honduras y quedaron muchas organizaciones que en ese entonces prevenían el delito, quedaron completamente indefensas, sin ayuda, trabajando con las uñas, con pequeños fondos, que sí existen, hacen una labor, como te digo, loable, de hormiga, pero que a pasar del tiempo van cambiando y van desapareciendo incluso algunas, porque ya el tema que antes tocábamos de niñez, de calle, que ya no se habla, no se utiliza ese término, ya ahora, y que hay más, pero ahora ya se habla de niñez en bandas, en pandillas, pero la autoridad solo te lo tipifica como delito, no como el reclutamiento forzoso de niños a bandas criminales, y que deberían de ser siempre el foco del Estado para rescatarlos, sino más bien como delincuentes. Y otra, la población, por ejemplo, de niñez de los privados de libertad. Sí. Muchos en orfandad, muchos niños sin que el Estado se preocupe por ellos. Y ya el COVID nos deja otra población, que es la niñez que ha estado en encerramiento y que estos niños ya desertan de las escuelas, porque ya no tenemos dinero, ya no hay fuentes de empleo, ya disminuyó la oportunidad laboral. Es más, ya no hay oportunidades para los jóvenes que de edades entre 35 años para arriba puedan trabajar. Y no se habla, si tú ves los proyectos últimos, incluso lo de la Cumbre de las Américas, si tú ves la Cumbre de las Américas, no te menciona el tema
de la oportunidad de trabajo, sino más bien del empoderamiento y capacitación, pero no te toma el tema precisamente de la prevención como la creación de empresas, ¿no? Está tomándose no más el tema de la migración como delito, sí, como un tema de seguridad y defensa en las naciones, pero no con ese retoque que sí debería. Sí, porque si estamos hablando que desde el 2014 existió pues este flujo de menores en mayor cantidades, los gobiernos no han hecho prácticamente nada por frenar, más bien que como que se estimulara la fuga porque les digo, nosotros lo único que exportamos ahorita en Honduras son migrantes, Mani, es lo único que Honduras está exportando. ¿Cuántos migrantes realmente, tienes estadísticas de cuántos migrantes hondureños han fluido en los últimos años? Pues mira, lo que es el Departamento 19 en los Estados Unidos, que se aborda así por toda la población migratoria hondureña, ellos han documentado una cantidad de la que ha salido del 2018, bueno, en el año fiscal, digamos, del presidente John Biden, una cantidad de 600,000 hondureños, pero solo el año 2022 te hablan un aproximado de 172,000 hondureños que han ingresado a los Estados Unidos y que se encuentran pues en una situación difícil también porque aunque el presidente Biden habló de que no se les llame ilegales, como tú presentaste esa imagen ahorita de este migrante, siguen siendo vistos en algunos lugares como Texas, que hay más discriminación, hay más racismo, hay grupos extremistas raciales, hay xenofobia, como en el caso, por ejemplo, que ocurrió con las mujeres, si tú recuerdas, cuando le sacaron la matriz a muchas mujeres, el útero, mujeres mexicanas que pusieron la denuncia, pero que nunca esto pasa a otras instancias de legalidad más fuerte y de penalidad para resarcir, ¿no?, el daño que se le hace a la población migratoria. Pero estamos hablando de 600,000 hondureños. Sí. Prácticamente serían 2 años. Dos años. Y en el año fiscal, imagínate una cantidad de 172,000 hondureños que han salido y hay, digamos, en una totalidad de una población de 1,5 millones. Y me interesaba mucho esta cifra y te comento y te agradezco que preguntes, porque la presidenta de Honduras ha estado hablando de un 9 TPS. La ampliación no cabe, porque la ampliación ahorita, incluso Estados Unidos aprobó una fórmula que es la TL1, creo que es para la reunificación familiar y hacer trámites para los que tienen documentos y todo ya en los Estados Unidos. Pero, ¿qué ocurre? No se habla realmente de las cifras exactas que pueden ser aplicables o elegibles para un nuevo TPS, que eso sí serían los que entraron después. Es otra población vulnerable que estaríamos hablando. Entonces ya la gente no solo sale por el aumento de la violencia, que hoy ya vemos una violencia que no puede ser frenada por nuestra autoridad, que ya vemos una violencia masificada en redes sociales, una violencia psicológica. Podemos decir muy más grande. tecnificada también. Yo siento que ahora más planificada, orientada a crear miedo, orientada a reducirnos a nosotros, a todos, y que esto de alguna manera, tú lo mencionaste, ha empoderado a los presidentes de la región, porque estamos hablando, ya Honduras ya pasó de una etapa de conflicto y entramos a un nuevo presidente, ¿no?, donde fue electo por toda la población con la alegría, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Hoy tenemos una Guatemala convulsionada, donde ya se atentó contra el presidente, donde ya hay medios de comunicación bloqueados, ya tenemos un México completamente militarizado. El mismo El Salvador.
El Salvador tenemos una guerra muy fuerte contra bandas y con una polarización muy fuerte, ¿verdad? Contra la población más pobre también y también vulnerables, pero muy represiva. Porque en un momento determinado, como cuando hubo aquí la mano dura, si tú recuerdas, esto no funcionó, ni funcionó tampoco en El Salvador, solo la represión realmente no funciona. Y no ha funcionado en ningún país. La represión debe de ir a la mano de generación de empleo. Y es lo que Honduras no tiene ahorita. Entonces Honduras solo está sacando población, México está aprovechando las remesas, porque si bien es cierto, nos vienen cantidades grandes de remesas de los Estados Unidos para acá. Pero en México también se está pero de acá hay que estar enviándole al hondureño que está en México. Sí. Entonces, quien está recibiendo la mayor cantidad de remesa... O sea que es un negocio también para México. México está haciendo negocio. No solo el paso, sino también el tener a la población migrante ahí encarcelada, porque ahorita México es la cárcel más grande de la región, de Latinoamérica, y lo es la estación siglo XXI. Ahí ese no es un albergue, tú vas a verlo y es una cárcel inmensa, y a eso va a llegar también Honduras en un momento determinado, cuando la población entrante, que se habla, la comisionada de los derechos humanos, habla de una población, y también lo reitera la Iglesia Católica, a través de Movilidad Humana, habla de 500 diarios migrantes extranjeros que están entrando. Pero esta cifra de migrantes no te suma los niños. Los niños siempre quedan por fuera cuando hay este tipo de estadísticas o cuando hay caravanas, por ejemplo, éxodos humanos. Te hablan de población de 15,000, 6,000, pero no te cuentan la población infantil. Casi siempre estos niños, como no tienen huella dactilar, no pueden ser identificados, entonces cualquiera los puede llevar, les cambia el nombre, les consigue cualquier documento y pasan como niños mexicanos o guatemaltecos. Sí, y esto, casualmente este miércoles se detuvo en México un grupo considerable, 116, y veamos esta información que nos prepararon nuestros compañeros de Noticieros Impacto. Este veo sobre esta nota, pues sobre este tema. Tenemos un error realmente con este tema. Esta no es la imagen, esta es otra cosa. Más adelante vamos a tenerlo listo, porque el paso es constante y ahora, por ejemplo, ya identificamos más, porque también las comunicaciones han permitido de que los familiares estén dándole seguimiento. El hecho también de que las telefónicas permitan por el mismo precio todo el corredor, toda la ruta migrante, también permite tener esa ventaja de llevar un seguimiento. Pero como tú dices, Ismania, es bien difícil con lo antes. Y esto de los niños realmente es algo alarmante, es algo sumamente preocupante, porque hemos visto esta incidencia, el trato que le dan a los niños en esas jaulas y nadie dice nada. Nadie hace nada. Y el trato que le dan a las mujeres. Mira, nosotros tenemos, por ejemplo, en estos días, que estuvimos actualizando con Movilidad Mercedaria, con otras personas también de México, algunos periodistas, se estuvo tratando de actualizar los datos de personas desaparecidas. Honduras ahorita no solo lidera a las personas no localizadas, lidera también las personas peticionarias de refugio político, lidera las personas peticionarias de asilo político, que son 40,000 hondureños pidiendo refugio y 15,000 pidiendo el asilo político. Y a esto lidera también la gente perdida no localizada. Solo en estos días nosotros hemos sumado 145 personas extraviadas, algunos que están muertos. Se ha verificado por parte de los familiares que los cadáveres están en diferentes estados de México, en Estados Unidos también,
pero que no ha habido, ya hay un remanente, esto sí, desde hace unos 6, 7 meses, pero que no se ha podido retornar estos cuerpos, repatriarlos, porque no hay agilidad por parte del Ministerio Público. Aunque la Cancillería haga esfuerzos aislados, porque todos tratan, yo he comprobado eso, pero si no está el equipo trabajando como Ministerio Público, que tiene que mandar las pruebas de ADN, sí, el Registro Nacional de las Personas que manda pues el padrón dactilar, pero también la Dirección de Investigación Criminal tiene en este caso que colaborar para la identificación, porque a veces ya se debió haber tenido aquí en Honduras una policía o una autoridad migrante realmente, porque Honduras no es primera vez. En la década de los 80 igual, ¿sí? Fue refugio salvadoreño, nicaragüense, guatemalteco, ¿verdad? Por dar un ejemplo. Y también hondureños que huyeron de aquí. Pero nosotros no tenemos un dato estadístico, porque una cosa es la migración oficial y otra cosa es la fluctuación migrante. Ni siquiera tenemos, por ejemplo, con la migración forzada. Que ese es otro grave problema, que lo venimos escuchando desde los 90, desde que iniciaron las maras y las pandillas aquí en el país, en el 2000, a finales del 90, 2000, y aquí cuánta gente se ha movido de sus colonias. Y el desplazamiento interno. El desplazamiento interno, mejor dicho. Entonces, esto también le da una estadística, pero nosotros ni siquiera tenemos eso. No. Pero veamos, ya tenemos lista esta nota. Sobre son imágenes que justamente estamos viendo de los 116 migrantes, dentro de los cuales habían varios hondureños rescatados en México el miércoles anterior. Por cuestiones de seguridad, pues se está difuminando la parte. Miren, las condiciones en que viajan son inhumanas realmente. Y pagan cantidades grandes, te voy a comentar. Bueno, el caso del tráiler de San Antonio, Texas, realmente indigna también el hecho de que no hayan responsables en Estados Unidos. O sea, a mí no me van a decir que el camionero y el que contrató solo 2 personas. ¿Y quién recibió ese dinero? Y si tú ves esos vehículos, todos esos vehículos traen un GPS, son vehículos que tienen un registro, incluso en la cabina. Hay ese lado donde ese vehículo estuvo incluso aparcado y donde pasó por todo el recorrido del lugar. Estos vehículos, hay rayos infrarrojos que determinan si va gente adentro, si va el peso. Incluso, ¿cómo cruzan la frontera? Incluso lo tiene aquí Honduras. Cuando van con el peaje, ellos están viendo estos que llevan, por ejemplo, reciclaje. En Pavana hay una de rayos X ahí. Así es. Entonces, ¿cómo es posible? Ves que Estados Unidos va a ignorar que sus autoridades dejaron pasar un vehículo o estuvo aparcado un vehículo ahí y que estaba con llave, porque ellos pudieron haber salido. Pero no hubo realmente la voluntad, no hubo la atención. Los drones que tiene Estados Unidos en los puntos de frontera que te detectan una persona, pero no pueden detectar un tráiler de esa magnitud. Entonces sí hay una colusión, yo lo he dicho directamente, en un crimen por agentes que también están incluidos, agentes de los Estados Unidos, de México, así como también lo ha dicho la Policía de Honduras, que es una cadena que va desde toda la franja de frontera entre Nicaragua hasta llegar a los Estados Unidos. Eso es algo que no podemos ignorarlo cuando estamos escuchando continuamente. El día de hoy, por ejemplo, apareció otro grupo de cubanos que fueron no hace mucho, y entre ellos 4 hondureños hasta ahorita, que estaban también hacinados en un vehículo. Tenemos carros que han sufrido incineramiento, sí, y que no se ha hecho todavía el informe respectivo de estos cuerpos. Sí. Pero ahí estamos viendo estas imágenes que justamente usted nos explicaba. Esas son de ahora, son recientes, te voy a decir. Ajá. ¿Esto dónde es? En Justla. Eso es en Justla. En Justla. ¿Ah? Eso es
Ixtla queda adelantito de Tapachula. Ajá. Lo han hecho las autoridades porque el presidente López Obrador pues autorizó que les dieran la fórmula de múltiple de migración, ¿no? O el formato múltiple de migración, el FMM. Entonces ellos se despejan Tapachula porque está completamente saturado. Te voy a comentar que por el punto de Corinto están pasando cotidianamente de 1,000 a 1,500 personas. ¿Por Corinto? Por Corinto, entre hondureños y entre extranjeros. Y no digamos por los puntos ciegos, porque México, por ejemplo, tiene una franja fronteriza de unos 700 kilómetros. Entonces pasa muchísima gente, otros por el río Suchate, y la población, para la población mexicana, ya está como al borde, ya el día domingo, por ejemplo, y entre el día domingo y el día viernes, estuvieron haciendo una manifestación. Esa es la zona precisamente Tapachula. Y ahí hubo una protesta muy grande, incluso, ya más adelante tú lo vas a ver, en donde los pobladores dijeron que ya no querían definitivamente tener en México a los migrantes porque tenían miedo de que sus hijos estuvieran viendo cosas terribles o que fueran víctimas de abusos o algo. Estaban igual que aquí, te diré, estaban diciendo... Sí, porque aquí, pero mira, eso es en Tapachula, pero también lo que está sucediendo aquí, en Trojes, es terrible. En El Paraíso, es terrible. Esta población fue retornada. Ajá. Es bueno contarle a la gente. Está militarizado completamente todo México. Aunque el presidente López Obrador ha dicho que pasen, los tienen retenidos. Esta población regresa de Ixtla a Tapachula, no les dieron sus permisos y entonces hubo enfrentamientos incluso con la Guardia. ¿Y cuál fue la ordenanza de allá? Que pues el presidente, las autoridades dijeron que se va a militarizar todo y se va a suspender a todos los agentes del Instituto Nacional de Migración de México y van a ser sustituidos por militares. Dios. Pero ¿esto es bueno o es malo para los migrantes? Pero eso lo vamos a ver después de la pausa, y vamos a ver también esta parte de los videos que son los que nos comparte, porque esa es la vida, esa es lo que vive, la realidad que viven nuestros migrantes. Y no solamente en México, también aquí en Honduras. ¿Es bueno o malo de que se sustituya a los agentes de migración y se pongan militares en México? Eso cuando volvamos de la pausa. En sus propios ojos, Guatemala, oyeron Guatemala, en sus propios ojos, ¿lo vieron? La extorsión que se vive. Como el policía de Guatemala extorsiona, miren. Miren cómo extorsiona, miren cómo extorsiona. Ahí está pagando la plata al cubano para que no lo dejen salir. Miren los policías de Guatemala pagando para que lo dejen avanzar para poder entrar a... salir de Guatemala. Bueno, esto es lo que se vive en Guatemala, pero también se vive aquí en Honduras. Y en México. Y en México. Pero mire, es lo que le digo, es la doble moral en nosotros. Nosotros pedimos que nos den trato preferencial, que no queremos que no, pero le estamos haciendo lo mismo a los migrantes. Lo que está sucediendo en Trojes, lo que está sucediendo en Danlí, debe preocuparnos. Ahora vemos en la capital familias enteras. Aquí estamos viendo imágenes de Danlí. Mire, los que logran estar bajo techo, el resto está a la intemperie. Son familias enteras. Estamos viendo aquí en las calles de Tegucigalpa, diariamente familias enteras pidiendo dinero para poder continuar su viaje. Porque afortunadamente, la semana pasada, pues, el gobierno decidió suspender este pago. La sanción administrativa por 6 meses.
por lo menos va a haber fluido. Que esto también era inhumano. Sí. Son ilegales y les cobran como legales. Pero mira qué situación más difícil, esta mortificación, es tan duro lo que va a vivir esta población migrante. Más adelante yo creo que tú vas a poner un video donde están durmiendo los migrantes en carpas de plástico. ¿Qué pasa con esta población? Vaya, estos van a pasar por el territorio hondureño, pero hay que ver si si el gobierno no va a actuar en contra de los transportistas o de aquellos que por caridad puedan llevar a esta población hasta el cruce de frontera. Porque ya con el salvoconducto y sí, es como un salvoconducto que van a tener, ya con esta autorización, ellos tendrían el derecho de abordar cualquier unidad. Vamos a ver que no lo ha dicho este decreto que salió hoy publicado, no comunicado, no especifica si ellos pueden o tienen el igual derecho de movilizarse hasta el punto de frontera, porque no sé cuánto es el límite, no lo especifica también, si es por 5 días como antes era autorizado, que en 5 días tenían que abandonar el territorio hondureño. Y eso creo que este comunicado no especifica en cuánto tiempo tienen ellos que abandonarlo. Pero el asunto es que sí hay personas bienhechoras, taxis, buses, otros medios de comunicación que puedan ayudar a esta población. Normalmente son detenidos por la policía de frontera, puestos en privación de libertad por el tema de trata de personas. Igual una persona que hace una obra de caridad puede verse involucrada o confundida con el tema de la trata de personas, como ha ocurrido con miembros del Cuerpo de Bomberos en otros países, que por salvar personas que se están ahogando, los privaron de su libertad, aunque hayan hecho una labor humanitaria. Hay que ver eso porque es un arma también de doble filo para aquellos, incluso defensores de derechos humanos, que quieran ayudar a esta población migratoria. Sí, porque incluso lo vimos recientemente, hace unos días, que ingresó también, que me sorprendió una información, que ingresó un grupo de cubanos por Patuca y cayeron en Juticalpa. Y los bomberos de este sector los albergaron. Están buscando rutas, porque están buscando otras rutas debido a que hay demasiado cobro. Estos migrantes, por ejemplo, en la zona de Trojes de Danlí, están siendo asaltados diariamente. ¿Sí? Y no solo Trojes, Danlí, está Nacaome. En Nacaome también. En Nacaome, las Choluteca, ¿verdad? Todas esas zonas de la frontera. Y hay otros que están evacuando por puntos ciegos también. O sea, está el hecho, esta amnistía es importante porque va a evitar que la población pues tenga que buscar puntos ciegos y donde se expongan también a bandas criminales. Tendrían que pasar de manera legal. Imagino que siempre estarán pasando por el sistema biométrico, o sea, donde dejan el registro de todos sus datos. Esperemos que se ponga en práctica, y reitero, el uso de la huella dactilar para la población migratoria, porque eso es lo único que puede identificar, te comentaré, a las personas, sea muertas por la vida o por la muerte, ¿no? Ya sea niños, mujeres, porque el migrante tiene ese problema, se cambia nombre. Hay personas que no están localizadas, pero han cambiado su nombre en México o en Guatemala, y quedan en los albergues y las familiares no tienen comunicación. Cuando ya les roban el celular, cuando cierran las redes, más la mayoría de la población que está, por ejemplo, en las aldeas, gente muy humilde. Te voy a comentar que ahí está pasando otro fenómeno. Es gente que está entre el cruce de frontera entre Nicaragua y Honduras. La gente está entregando sus propiedades, su casa, y le entrega al hijo. Y le dice a la persona, llévemelo. Pero no te da la garantía de que el hijo va a llegar o de que el hijo va a regresar con vida, pero sí se quedan con la propiedad y con la casa. Y hay muchas personas que han quedado así en la calle.
Esto es muy común en los puntos de frontera, el corredor seco, por ejemplo, que no haya producción. Tú me hablabas de las causas de la migración. Hoy se suma también el tema de las enfermedades. Hay una gran falta en Honduras de atención médica, enfermedades que tú no te imaginas cómo está sufriendo niños que no pueden tener aquí atención médica y los padres buscan en otro lado. Sí, tenemos aquí justamente el comunicado que dice: el Instituto Nacional de Migración informa a la comunidad nacional e internacional sobre el decreto de amnistía migratoria lo siguiente. El Instituto Nacional de Migración informa a la comunidad nacional e internacional sobre el decreto de amnistía migratoria lo siguiente. El día 3 de agosto fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta el decreto legislativo 42-2022, la amnistía migratoria que otorga a los y las migrantes en situación de irregularidad y que consiste en la suspensión de la sanción administrativa por ingreso por puntos fronterizos no autorizados y que está contemplada en el artículo 104, numeral 1 de la Ley de Migración y Extranjería. 2. El Instituto Nacional de Migración giró instrucciones a todas las delegaciones migratorias para que se aplique el decreto de amnistía de forma inmediata y se exima a los y las migrantes en situación de irregularidad el cobro de la sanción administrativa por ingreso irregular al país. Además, a través de la Gerencia de Derechos Humanos del Instituto Nacional de Migración se ofrezca la asistencia humanitaria necesaria y se identifiquen necesidades de protección internacional para aquellas poblaciones que se encuentran en situación de vulnerabilidad, como ser mujeres, niñas, niños, comunidad LGTBIQ+, y personas de la tercera edad. Y el Gobierno de la República y el Congreso Nacional se encuentran comprometidos con los derechos humanos de los y las migrantes y siguen implementando acciones que garanticen la dignidad humana de las y los migrantes. Eso lo firma pues el director ejecutivo Alan Alvarenga Gradis. ¿Usted cómo valora esto? Mire, es un avance porque sabemos que esto va a permitir que muchos migrantes empiecen a fluir. Es positivo, creo yo, y a mí me parece muy bien, porque, mira, no solamente va a desalojar o despejar todo lo que son los albergues que están completamente saturados, que han improvisado las parroquias, algunas iglesias, gente de buena fe, ¿no? Sino también, acuérdate que la población que está, la que tú pasaste, que ni siquiera pueden estar hospedados en algún lugar. Pero también sería ideal que el Instituto Nacional de Migración ponga buses, como hace México, que tiene algunos buses para movilizar a la población migratoria. Porque estas personas que están ahí no tienen fondos, no tienen dinero, precisamente por eso están varados, porque no tienen la facilidad para transportarse o salir del territorio nacional. Y por eso te hacía énfasis también en cuánto tiempo tienen que abandonar ellos el país, si ya tienen este permiso o tienen que estar ahí hasta que ellos tengan dinero o se les va a estar renovando. ¿O cómo va a ser esto? Porque la ley en Honduras dice que son 5 días. Entonces, sí, tendría el Instituto Nacional de Migración de facilitar el transporte y se evitaría que las personas particulares fueran víctimas en este caso. Yo me pregunto, hay un alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. El ACNUR está aquí operando activamente, pero no lo vemos ahí, te voy a decir. ¿Trabajan o no trabajan? No, yo no lo he visto. El ACNUR en México y en Estados Unidos se hace una labor muy evidente. Pero aquí en Honduras no, yo no he visto. En Honduras tú no lo vas... Yo recuerdo en la década de los 80, cuando la Guerra Fría, ACNUR tenía campos de refugiados en todos estos puntos fronterizos. Sí. Había. Y ahora no vemos absolutamente nada. Como que si no fueran seres humanos. No, y el ACNUR aquí es ¿cómo te digo? Hay organizaciones que están ayudando a alguna población, pero son muy, ¿cómo le podríamos decir? Es específica la población que puede ser beneficiada. Elitista, podemos decir. Elitista, correcto. Ellos tienen como muy cerrado el grupo. Y aparte de eso, hay conocimiento de que algunas personas que no tienen peligro, que más bien han delinquido
se han sometido a los programas de atención y protección del Estado de Honduras, y más bien estos salen beneficiados con los asilos políticos y son más bien los victimarios, ¿no? Y las víctimas quedan acorraladas siempre aquí en el territorio nacional. Entonces el ACNUR no tiene presencia en los puntos de frontera, ni en Corinto, ni mucho menos en estos lugares. Por ejemplo, México, ¿qué hace? Hay un filtro que es el Comar. Primero los jesuitas, que son la cara de la población migratoria y Fray Matías. Luego tienen la cara con la población, con Comar, ¿verdad? Que ellos son los autorizados, como decir, está el alto comisionado también de derechos humanos allá. Y está también algunas ONGs que están apoyando. Pero el ACNUR luego se encarga de dar atención, de brindar ayuda, de darles atención económica. Ahí yo no veo la atención del DINAF, por ejemplo. Tampoco. Hay niños, si tú ves niños desnudos, niños que no tienen zapatos. Yo vi un comunicado que tiró la iglesia donde estaba pidiendo pues ropa, insumos de comida. Los únicos que se ven trabajando ahí son los de Médicos Sin Frontera, que ellos atienden, te comentaré, por lo menos unas 60 personas con enfermedades. Y vemos también que aquí, en este caso, por ejemplo, también hay que resaltar, la Iglesia Católica mantiene sus albergues, mantiene cierta atención. Y hay uno, te voy a comentar, el único albergue que aquí está en Tegucigalpa, porque esto lo hemos buscado con un equipo de gente de México, del programa Me Voy para el Norte, que esto es una película, es un film que ha salido de Honduras. Pero la única que encontramos trabajando aquí es a Sandra Zambrano, ¿okay? Que ella tiene población muy vulnerable, también atiende a población con VIH, grupos de LGTB. Ahí estamos viendo, Dani, esto es lo que está pasando en Dani. Sí. Los que tienen suerte de entrar a ese albergue. Los que tienen la oportunidad y se turnan también. Hay turno para dormir porque no hay suficiente capacidad. Y mira, estos incluso están despejados. Si tuviera los albergues que tiene México, los de México están completamente saturados, gente durmiendo en el Parque Benito Juárez. Aquí se va a construir, creo yo, el megalbergue que vino el secretario de Seguridad de Estados Unidos ahorita a negociar por la cuestión de un megalbergue, pero esperemos que no sea un megalbergue solo la estructura, sino que también la logística con incluida. La logística y con el equipo de gente que pueda darle dignidad realmente a la población, porque se necesitan abogados, traumatólogos, pediatras, psicólogos, médicos el centro de crisis. Si tú ves antes, ha habido un cambio en cuanto a la migración, porque antes el gobierno de los Estados Unidos monitoreaba los países de cómo trabajaban el tema de la trata de personas. Ellos tenían niveles en donde ponían a los países en vigilancia. Ahora ha estado siempre Panamá entre los mejores niveles de atención a la población migrante, porque pues no violenta tanto los derechos humanos, ¿no? Pero ahora no. Pero no, siempre hasta ahorita ha estado entre los mejores, te voy a decir, porque ellos están tirando los flujos migratorios por pocos. Sí. No tiró todos los 80,000 que esperábamos en una sola oleada, porque esto hubiera sido fatal en Honduras. Pero Honduras no está ya siendo vigilado ni monitoreado. Eso desapareció desde el 2018. Ya no empezamos, se olvidó los Estados Unidos de ese tema. Se crearon barreras represivas que fueron definitivamente dañinas para toda la región. Hasta hoy te decía yo que los tepecianos pueden hacer uso de esta I-131, que esta es una oportunidad para reunificar a los hijos con los tepecianos ya en los Estados Unidos. Sí. Pero eso es nuevo, el I-131, eso es muy importante saberlo. Pero estamos hablando de esta población varada, que no sabemos cuánto tiempo, como te digo, la va a permitir. Sí, porque solamente están liberando una traba, pero tienen que dar la logística para poder ayudar a estas para personas. Que ellos se movilicen, porque si los ves ahí no se van a poder así, desnudos, sin zapatos,
no tienen atención médica del Estado. Esperemos que con esta normativa de respeto a los derechos humanos también se movilice un buen equipo de la Secretaría de Salud, de la municipalidad, a colaborar con todos los que están ahí. Imagínate estos caminando, vieras estos niños, bueno, tú lo viste, niños con sus pies dañados, algunos de ellos entraron con malaria, con la diferencia de que esta población te habla 4 idiomas. Y nuestra departamento de migración, incluso de la policía, quizás medio te hable el inglés, pero un kit no es suficiente para ellos. Sí. La iglesia ahí está haciendo milagros con la población. Solamente ya para finalizar el tema, ¿es conveniente o no que se cambien los agentes de migración por la policía militar? Solo tenemos un minuto. Es terrible lo que va a ocurrir, porque Tapachula, por ejemplo, ha estado desde ya ratos con militares, y lo vimos cuando se formó la fuerza tripartita, que se militarizaron todos los puntos de frontera. La preocupación es grande porque no están capacitados para atender población migratoria. Va a haber más represión, eso sí, ya se está viendo. Pero se espera con esto depurar el Instituto Nacional de Migración de México, pero tampoco va a haber esa parte humana que se espera. Hay mucha denuncia por violación de derechos humanos contra el ejército mexicano, además de que también hay por parte de ellos algunos involucrados con organizaciones criminales. Sí. Bueno, el tiempo se nos ha agotado, Ismania, nos quedó corto, pero interesante. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Diálogo de Impacto. A ustedes, amigos televidentes, les invitamos a que nos sintonicen mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en BTV. Y por supuesto en Hola Honduras todas las mañanas a partir de las 6 de la mañana.